Wendy Guevara decide seguir a su empleada y descubre una historia que rompe el corazón. Sí, así como lo oyes. Wendy Guevara, la reina del reality, la mujer más querida de las redes, la más auténtica, la más chispeante, se lanza en plan investigadora privada y lo que encuentra, ¡ay, Dios mío! Lo que encuentra. No es un simple malentendido, no es un chismecito menor. Es un drama digno de telenovela de las 9. Esto es fuertísimo. Te va a dejar con la boca seca y el corazón en la mano. Un giro que nadie, pero nadie, se esperaba. Esto sacudió al mundo del espectáculo como un terremoto de 9 grados. Y yo tengo la exclusiva completita. Quédate, porque te voy a desgranar cada detalle como si estuviéramos chismeando en la sala con cafecito y galletitas. Aquí hay traición, hay lágrimas, hay humanidad. Y sí, también hay mucho corazón. Esta historia tiene chicha, carnita y un final que, te lo juro por el chisme sagrado, te va a volar la cabeza. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a marcar. No te la esperas. Y créeme, te vas a acordar de ella. Ay, mi gente, lo que vas a escuchar hoy parece sacado de una película, pero no, es la vida real. Y como siempre, la realidad supera la ficción, sobre todo cuando se trata del mundo de los famosos. Porque aquí no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Wendy Guevara, la sensación del momento, la mujer que ha conquistado corazones con su autenticidad, su humor, su ternura, y su capacidad para decir lo que piensa sin filtros. Pero detrás de esa sonrisa que ilumina cámaras y escenarios, también hay una mujer que siente, que confía, y que, cuando esa confianza se tambalea, no se queda de brazos cruzados. Todo comenzó con algo pequeñito. Una cosita de nada. De esas que uno normalmente deja pasar. Pero ya sabes cómo es el corazón. A veces siente cosas que la mente aún no alcanza a entender. Wendy, que es muy intuitiva, empezó a notar cambios. Detalles. Pequeños gestos que no cuadraban. Una mirada esquiva. Un mensaje respondido demasiado rápido. Una conversación interrumpida en cuanto ella entraba al cuarto. Y sí, hablamos de su empleada, una persona de confianza, alguien que llevaba tiempo trabajando con ella, compartiendo no solo el día a día, sino también los momentos íntimos, los buenos, los malos y los secretos. Porque, seamos claros, cuando tienes a alguien en tu casa, ayudándote, acompañándote, esa persona termina convirtiéndose casi en parte de la familia. Y ahí es donde duele más. Wendy no quería pensar mal. No quería dejarse llevar por la paranoia. Pero algo en su interior no la dejaba tranquila. Tú sabes, ese famoso sexto sentido que tienen las mujeres, y que Wendy lo tiene bien afinado, como si fuera antena de satélite, le empezó a gritar. Aquí hay algo raro. Y no era un capricho, no era un berrinche. Era una sensación incómoda que se fue haciendo más fuerte con cada día que pasaba. Hasta que un día, ¡pum!, la gota que derramó el vaso. Resulta que Wendy había dejado su celular en la sala, como hace cualquier persona en su casa. Nada fuera de lo normal. Pero cuando volvió a buscarlo, notó que la pantalla estaba encendida, como si alguien lo hubiera estado usando, y lo dejó justo al escuchar que ella venía. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Descuido? Puede ser. Pero Wendy, que no es ninguna ingenua, sintió que ahí había gato encerrado. No hizo un escándalo. No gritó, no acusó. Pero desde ese instante, decidió hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Empezar a observar en silencio. Y aquí, mi amor, es donde comienza el verdadero salseo. Wendy, con toda la inteligencia emocional que la caracteriza, comenzó a armar el rompecabezas. No confrontó. No despidió. No se hizo la víctima. Al contrario, siguió actuando normal, pero con los ojos bien abiertos. Y lo que empezó a descubrir fue como abrir una caja de Pandora. La empleada, que había sido cercana, confiable, leal, empezó a mostrar una cara distinta. No una malvada. Tampoco hay que pintarla de villana de novela. Pero sí una cara oculta. Una vida que Wendy no conocía, a pesar de tenerla tan cerca. Porque no se trata solo de traición laboral. No, no. Aquí estamos hablando de una historia humana, con capas, con contradicciones, con dolor. Y sí, con sorpresas que te van a dejar helado. Resulta que Wendy, un día, decidió seguir discretamente a su empleada al salir del trabajo. ¿Chisme? ¿Curiosidad? ¿Instinto? Tal vez fue todo eso junto. Pero lo hizo.
Se subió a su coche. La siguió sin decir nada, sin cámaras, sin escándalo. Solo ella, su duda, y su corazón latiendo como tambora en feria patronal. Y lo que vio, ¡ay! Lo que vio, le rompió el alma. No era un robo. No era una traición económica. Era algo mucho más profundo. Wendy descubrió que su empleada, al salir del trabajo, no se iba a su casa, como había dicho durante meses. En vez de eso, tomaba una ruta diferente, se bajaba en un vecindario bastante alejado, y entraba a un lugar que, al principio, Wendy no reconoció. Pero bastó con unos minutos de observación para entender. Era un albergue. Un refugio para mujeres. Wendy se quedó helada, porque lo que había imaginado, traición, deslealtad, doble vida, se transformó, de golpe, en otra cosa completamente distinta. En dolor, en secretos pesados, en historias silenciadas. Y aquí, mi ciela, fue donde todo cambió de color. Porque Wendy no es de piedra. Tiene un corazón grande, tierno, de esos que sienten por los demás incluso cuando han sido lastimados. Se quedó un rato más en el coche, viendo desde lejos, y al poco tiempo, vio salir a su empleada, acompañada de una niña pequeña. Una niña que, por la forma en que la abrazaba, por cómo la miraba, no podía ser otra cosa más que su hija. Sí, señores, la empleada de Wendy tenía una hija pequeña que nadie sabía que existía, y la estaba criando en secreto, en un refugio, lejos de todo, incluso de su propio trabajo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué historia había detrás? Eso fue lo que Wendy, con el corazón en la mano, quiso descubrir después. Porque aquí ya no se trataba de desconfianza. Se trataba de humanidad. De secretos que se esconden no por maldad, sino por miedo, por dolor, por necesidad. Y tú dime, ¿qué harías tú si fueras Wendy? ¿Te enojas por la mentira? ¿O te rompes por la historia? Pero espérate, mi amor, que esto apenas empieza. Porque lo que Wendy descubrió después, cuando enfrentó la verdad, cuando escuchó la historia completa, fue todavía más fuerte, más emotivo, más profundo. Una historia que, te lo prometo, te va a poner la piel chinita. Así que no te vayas, porque en la siguiente parte te voy a contar qué hizo Wendy con esa información, cómo reaccionó su empleada, y porque esta historia nos enseña que a veces el dolor más grande se esconde detrás de una sonrisa amable. Y sí, lo que viene es aún más fuerte. Aquí fue donde todo se descontroló, mi gente. Porque si en la primera parte Wendy descubrió un secreto que nadie se veía venir, en esta segunda parte se enfrentó de lleno a una verdad que le partió el alma en dos. Y mira, uno puede estar preparado para un chisme, para una mentira, para una traición. Pero ¿cómo se prepara uno para una historia de dolor humano tan profunda que te hace cuestionarte todo? Después de aquella noche en la que Wendy siguió discretamente a su empleada y vio con sus propios ojos que la mujer tenía una hija escondida en un albergue, no pudo dormir. Literalmente, no pegó un ojo. Su cabeza daba vueltas. ¿Por qué alguien tendría que vivir en secreto algo tan esencial como la maternidad? ¿Qué historia había detrás de esa decisión? ¿Qué clase de vida estaba llevando esa mujer bajo el mismo techo donde Wendy compartía risas, rutinas y hasta lágrimas? Y aquí, mi amor, es donde entra el corazón gigante de Wendy Guevara. Porque sí, es divertida, es deslenguada, es chispeante, pero también es una mujer con una empatía tremenda. Y aunque podría haberse enojado, aunque podría haber reclamado, lo que hizo fue algo que nos dejó con el nudo en la garganta. Al día siguiente, la llamó para hablar, pero no para reclamarle, sino para escucharla. Y escuchen esto, porque aquí viene el momento que nos descolocó a todos. La empleada, vamos a llamarla Lupita, para proteger su identidad, al principio se puso nerviosa. Pensó que Wendy la iba a correr, que la iba a exponer, que la iba a dejar sin trabajo. Pero Wendy, con esa voz serena y ese tono tan humano que tiene cuando se pone seria, le dijo, «No te preocupes, solo quiero entender». Y fue ahí, en ese instante, cuando el muro de silencio que Lupita había construido durante años, se derrumbó por completo. La historia que le contó es de esas que no se olvidan. Resulta que Lupita había vivido una relación violenta. Una de esas relaciones que comienzan como cuentos de hadas y terminan como pesadillas. Golpes, gritos, amenazas, todo, mientras su hija apenas era una bebé. Y como muchas mujeres en este país, Lupita no tuvo apoyo, ni de su familia, ni de las autoridades. Lo que tuvo fue miedo.
Miedo de hablar. Miedo de denunciar. Miedo de quedarse sin nada. Hasta que un día, cuando su hija cumplió 3 años, tomó una decisión valiente. Huyó. Dejó todo atrás. Literal. La casa, los muebles, las fotos, los recuerdos. Se llevó a su hija y se refugió en un albergue para mujeres víctimas de violencia. Desde entonces, había vivido con una doble vida. De día, trabajaba con Wendy, cuidando cada detalle, fingiendo una normalidad que no existía. Y de noche, regresaba a ese lugar donde compartía habitación con otras mujeres que, como ella, estaban reconstruyendo su vida pedazo a pedazo. ¿Y por qué no le había contado a Wendy? ¿Por qué ocultar algo tan profundo? La respuesta, mi amor, es tristemente común, la vergüenza. Porque en esta sociedad, muchas veces, a las víctimas se les juzga más que a los agresores. Y Lupita no quería ser vista como una carga, como un problema. Quería conservar su trabajo, quería proteger a su hija, y quería empezar de nuevo sin que nadie supiera el infierno que había dejado atrás. Y aquí fue donde a Wendy se le hizo un nudo en la garganta. Porque lo entendió todo. Entendió las miradas evasivas, las salidas misteriosas, los silencios. Entendió el porqué de esa coraza que Lupita se había puesto. Entendió que, a veces, el dolor se disfraza de eficiencia. Que hay gente que sobrevive sonriendo. Y yo no sé tú, pero a mí esto me toca una fibra muy profunda. Porque ¿cuántas Lupitas hay allá afuera? ¿No? ¿Cuántas mujeres están viviendo con miedo, escondidas, fingiendo que todo está bien mientras por dentro se están cayendo a pedazos? Y lo peor, ¿cuántas de ellas están rodeadas de personas que ni siquiera lo sospechan? Pero Wendy no se quedó solo con la lágrima fácil. No, señora. Aquí es donde demuestra por qué tiene tantos seguidores, no solo por su carisma, sino por su capacidad de hacer lo correcto. Porque en lugar de darle la espalda, en lugar de despedirla o decirle «me hubieras contado antes», la abrazó. Sí, así, literal. La abrazó y le dijo, «Ya no estás sola. Y aquí me tienes, llorando con el cafecito a medio tomar, porque esto no es un chisme más. Esto es una historia de vida, de lucha, de mujeres que se levantan cuando todo parece perdido. Pero espérate, porque si crees que aquí termina la historia, estás muy equivocada. Porque lo que Wendy hizo después, ese paso que dio, esa decisión que tomó, no solo cambió la vida de Lupita, sino que puso a todos a hablar. Porque no fue solo compasión, fue acción. Y lo que viene en la siguiente parte, te lo juro, te va a poner la piel chinita. Prepárate, porque en la tercera sección te voy a contar cómo Wendy movió cielo, mar y tierra para ayudar a Lupita y a su hija, y cómo ese acto de amor terminó con un giro que nadie, pero nadie, se esperaba. Quédate conmigo, que esto apenas se está poniendo bueno. Ay, mi gente, si hasta aquí ya andabas con el corazón encogido, lo que te voy a contar ahora te va a dejar con los ojos como plato y el alma temblando. Porque una cosa es descubrir una verdad dolorosa, y otra muy distinta es lo que hizo Wendy Guevara con esa verdad. Y te lo digo así, sin rodeos. Aquí es donde se ve quién es quién, porque muchos dicen que tienen buen corazón, pero cuando llega la hora de actuar, se quedan cruzados de brazos. Wendy no. Wendy se tiró de cabeza. Y lo que hizo después fue de película. Después de escuchar la historia de Lupita, ese testimonio que parecía arrancado del diario más triste del mundo, Wendy no pudo seguir su vida como si nada. Y no por lástima. No. 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 Esto no fue un acto de caridad. Fue algo mucho más fuerte. Un acto de sororidad real, de empatía profunda, de entender que cuando una mujer cae, otra tiene que ayudarla a levantarse. Y sí, mi amor, eso fue exactamente lo que hizo. Lo primero que hizo fue mover sus contactos. Porque si algo tiene Wendy, además de su corazón enorme, es que conoce a medio México. Y cuando quiere hacer algo, no se anda por las ramas. Llamó a una amiga abogada, luego a otra que trabaja en derechos humanos, y empezó a investigar qué opciones tenía Lupita para salir legal y definitivamente de esa situación de refugio. Porque ojo, Lupita no solo vivía escondida, también tenía miedo de que su expareja la encontrara. Estaba bajo medidas cautelares. Su situación no era sencilla. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Wendy? Todo. Porque ella no solo escuchó, no solo lloró, actuó. Se metió hasta el fondo. Acompañó a Lupita a sus citas legales, habló con organizaciones de apoyo, movió contactos para conseguirle ayuda psicológica gratuita y, escúchame bien,
le consiguió una casa segura para vivir con su hija. Sí, así como lo oyes. Una casa. Un espacio digno, discreto, bonito. Nada de cuartitos fríos ni escondites en condiciones precarias. Wendy le dijo, tú mereces paz, y tu hija también. Y así, con esa generosidad que no necesita cámaras ni aplausos, le cambió la vida. Literalmente. Y tú dirás, ¿y cómo reaccionó Lupita? ¡Ay, corazón! Imagínate. Se derrumbó. No podía creerlo. Porque en un mundo donde muchas veces se nos cierran las puertas, de pronto encontró una que se abría de par en par. Y no solo eso, una mano tendida, sincera, que no pedía nada a cambio. Eso, mi ciela, es lo que diferencia a una persona famosa de una persona grande. Pero ahí no acaba la cosa. Porque Wendy, al ver de cerca todo lo que viven tantas mujeres en situación parecida, no pudo quedarse solo en el caso de Lupita. Aquí fue donde su carácter de líder, de mujer influyente, de figura pública con voz propia, explotó con fuerza. Y dijo, esto no puede ser un caso aislado. Si Lupita estaba viviendo esto bajo mi techo, ¿cuántas otras están pasando por lo mismo sin que nadie lo sepa? Así que agarró sus redes, esas que maneja como reina absoluta, y sin decir nombres ni detalles, empezó a hablar del tema. Y lo hizo con esa mezcla perfecta de sensibilidad y fuerza que solo Wendy tiene. Habló de la violencia silenciosa, del miedo de las mujeres, de lo difícil que es salir de una relación tóxica cuando no tienes a dónde ir. Y su mensaje se volvió viral, porque tocó una herida que muchas mujeres han escondido por años. Los mensajes le llovieron. Mujeres de todo el país le escribieron, algunas solo para agradecer que hablara del tema, otras, para contarle sus propias historias, y otras más, para pedir ayuda. Y aquí, mi amor, fue donde Wendy tomó una decisión que nadie vio venir. Anunció públicamente que iba a crear un fondo de apoyo, con ayuda de marcas y seguidores, para mujeres en situación de violencia doméstica. Un fondo real, con recursos, abogados, psicólogas y redes de apoyo. O sea, imagínate el nivel. De un chispazo de intuición, nació una red de ayuda que está empezando a cambiar vidas. Y si tú te estás preguntando si esto lo hizo por marketing, déjame detenerte ahí mismo. Wendy no grabó nada de esto. No lo subió a YouTube. No lo monetizó. Nada. Todo esto lo fue contando a pedacitos, sin nombres, sin detalles morbosos, porque lo que le importaba no era el show, era la justicia. Pero claro, como en toda buena historia, aquí vino el giro inesperado. Unos días después de instalarse en su nueva casa, Lupita recibió una notificación del juzgado. Su expareja había reaparecido. Sí, como si fuera karma instantáneo, como si el universo dijera ya basta. El tipo, que llevaba años desaparecido, fue ubicado por las autoridades. Resulta que estaba intentando tramitar una custodia compartida de la hija, pero con documentos falsos. Un descaro. Y si no fuera porque Wendy ya había conectado a Lupita con una buena abogada, el caso se hubiera complicado feo. Pero gracias a todo el movimiento que Wendy había generado, se pudo demostrar que la niña estaba mejor con su madre, que vivía en un entorno sano, seguro y con apoyo. Y escúchame bien, el juez falló a favor de Lupita. Victoria total. No solo ganó la custodia completa, también se abrió una investigación contra el ex por falsificación de documentos y violencia familiar. Y tú dime, ¿no es esto una telenovela, pero de la vida real? Porque aquí no hubo guión, no hubo actores. Lo que hubo fue una historia de dolor, resiliencia y redención. Una historia donde una mujer poderosa usó su voz para algo más grande que ella. Y otra, que había sido silenciada por años, volvió a hablar, a vivir y a sonreír. Así que sí, mi amor, Wendy tomó cartas en el asunto, y lo hizo con una fuerza que muchos no esperaban. Porque hay chismes que entretienen, pero hay otros, como este, que despiertan conciencia. Quédate conmigo, porque en la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje emocional con broche de oro. Te voy a contar cómo ha seguido la vida de Lupita, qué ha dicho Wendy después de todo esto, y lo más importante, que podemos aprender tú y yo de una historia como esta. Porque lo que viene, aunque más sereno, te va a llegar directo al corazón. Llegamos al final de esta historia, mi gente linda. Pero te juro que lo que vas a escuchar ahora no es un cierre cualquiera. Es un final con alma, con corazón y con enseñanza. Porque después del torbellino de emociones que hemos vivido, la sospecha, el descubrimiento, la acción de Wendy,
la justicia para Lupita. Llega ese momento donde todo se acomoda, pero también donde todo resuena. Y sí, como buena historia con corazón, esto no termina en tragedia ni en escándalo mediático. Aquí el cierre es de esos que te hacen respirar hondo y decir: ¡ay! Todavía hay esperanza en este mundo loco. Porque mientras otros se quedan en el chisme vacío, nosotros aquí, en Famosos con Corazón, nos quedamos con lo que importa: la humanidad detrás del escándalo. Después de que el juez fallara a favor de Lupita y se cerrara, por fin, ese capítulo de miedo, violencia y silencio, la vida comenzó, poquito a poco, a encontrar otro ritmo. Wendy, que siempre ha sido de impulsos intensos, siguió ahí, apoyando, pero sin invadir. Le dio a Lupita el espacio que necesitaba para reconstruirse, ahora desde la libertad. Y no te miento, mi ciela, esa mujer floreció. Pasaron las semanas, y la Lupita que antes caminaba con los hombros encogidos y la mirada baja empezó a sonreír diferente. Más segura, más fuerte, porque una cosa es sobrevivir, y otra muy distinta es vivir con dignidad. Y eso fue lo que logró con esta segunda oportunidad. Y aquí viene lo bonito: Lupita decidió estudiar. Sí, estudiar. Se inscribió en un curso de cuidados geriátricos, porque dijo, y estas palabras las compartió Wendy en una entrevista después, que quería ayudar a otros como a ella la ayudaron. Quiero devolver lo que me dieron. Quiero ser luz para alguien más, dijo. Ay no, ya me volviste a hacer llorar, Lupita. Qué cosa tan hermosa. Y su hija, esa niña que antes vivía entre sombras y refugios, ahora va a una escuela cerca de casa, hace dibujos llenos de colores y tiene una habitación solo para ella. Un espacio que nunca había tenido. ¿Y sabes qué es lo que más le gusta de su nueva vida? Que su mamá la va a recoger todos los días. Eso, que para muchos es normal, para ella es un lujo, una bendición. Pero hablemos de Wendy, porque esto también la marcó a ella. Y mucho. Desde este episodio, Wendy cambió. No perdió su esencia divertida ni su estilo desmadroso que tanto nos encanta, pero sí empezó a usar su plataforma con otro propósito. Se volvió más consciente, más comprometida. Y no lo digo yo, lo dicen sus publicaciones, sus entrevistas, y la forma en que ahora habla de ciertos temas. Dice que esta historia le enseñó que, a veces, el verdadero drama no está en la fama ni en las peleas de reality, sino en esas vidas silenciosas que se viven justo al lado tuyo, sin que te des cuenta. Y mira, yo no sé tú, pero a mí eso me dejó pensando fuerte. Porque cuántas veces no hemos tenido cerca a alguien que está luchando una batalla invisible, y ni cuenta nos damos. Estamos tan metidos en nuestras redes, en nuestros problemas, en nuestro yo, que se nos olvida mirar con atención, preguntar con ternura, y escuchar con el alma. Y Wendy lo hizo. Se dio cuenta, confió en su intuición, y no se quedó de brazos cruzados. No solo salvó a una mujer de volver al infierno, sino que nos dio una lección de humanidad que, perdóname que lo diga así de directo, ni el gobierno está dando. Porque mientras allá afuera las instituciones se arrastran, las mujeres se ayudan entre sí. Y eso es poder. Eso es amor en acción. ¿Y qué pasó con el fondo que creó Wendy? Pues que creció, mi amor. Y no te estoy diciendo que ya es una ONG mundial, pero lo que comenzó como un impulso de ayuda para Lupita, ya ha servido para apoyar a otras 4 mujeres. 4 historias distintas, con finales distintos, pero con algo en común. Una mujer famosa decidió no voltear la cara. Y eso, mi gente, ya es decir mucho. Ahora, también hay que decirlo, hubo quien criticó. Porque siempre hay gente que no falta, ya sabes, que si lo hizo para quedar bien, que si era puro show, que si lo inventó todo. Pero ¿sabes qué? Que hablen lo que quieran. Porque mientras critican desde su sillón, Wendy ya salvó varias vidas. Y eso no lo borra ni el chisme más venenoso. Y aquí es donde tú y yo, que amamos el buen salseo pero con conciencia, tenemos que quedarnos con lo importante. Esta historia no fue solo un escándalo que explotó y se olvidó. Fue una cadena de decisiones que cambiaron vidas. Fue el ejemplo de que el chisme puede tener alma, que la fama puede usarse para algo más, y que el corazón, cuando se usa bien, es la herramienta más poderosa que existe. Así que la próxima vez que alguien te diga que el mundo del espectáculo solo da basura, mándales este video. Diles que aquí, en Famosos con Corazón, no solo te contamos el chisme, te contamos el alma del chisme. Porque esto no es solo entretenimiento. Esto es emoción, humanidad,
y un espejo para todos nosotros. Y tú, que me estás escuchando hasta el final, porque sí, te vi quedarte, y te lo agradezco con el alma, quédate con esta pregunta en el corazón. ¿Y si tú fueras Wendy? ¿Y si tú fueras Lupita? ¿Qué harías? ¿Cómo te gustaría que te miraran, que te escucharan, que te ayudaran? Porque tal vez no todos tenemos la fama de Wendy, pero sí tenemos el poder de cambiarle el día, y a veces la vida, a alguien más, con un acto, con una palabra, con un gesto. Y esa, mi gente, es la verdadera bomba de esta historia. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo chisme, con más drama, más emoción, y sí, con más corazón. Porque aquí, el salseo se cuenta con alma. Y así, mi gente querida, cerramos esta historia que empezó con una simple sospecha y terminó siendo un viaje emocional de esos que se te quedan grabados. Wendy Guevara no solo se metió sin querer en el drama más inesperado de su vida, sino que lo convirtió en una lección de amor, de empatía y de humanidad. Una historia que nos recordó que detrás de cada rostro conocido, y también de los que no lo son, hay batallas silenciosas, hay cicatrices que no se ven y hay corazones que solo necesitan ser escuchados. Porque esto no fue un chisme más. Fue una historia con alma. Y aquí, en Famosos con Corazón, lo vivimos como debe ser. Con drama, con emoción y con mucho, mucho corazón. Ahora sí, mi amor, cuéntame tú. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te tocó el alma como a mí? ¿Desde dónde me estás viendo? Déjamelo en los comentarios, que ya sabes que me encanta leerte, sentir que estamos chismeando juntitos, como buenos cómplices del salseo con conciencia. Y si todavía no te has suscrito, pues mira, ya estás tardando. Este canal es tu casa si te gusta el buen drama, el chisme sabroso, pero contado con estilo, con respeto y con alma. Así que pícale al botón, activa la campanita y prepárate, porque lo que se viene, también tiene tela para cortar. Nos vemos en el próximo video, mi gente linda. Y no lo olvides, aquí el chisme se cuenta con corazón.